Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias, Claudia. Gracias, Kusari. Y pues, sin más preámbulo, comenzamos con esta mini clase del cuidado de la voz. Bien, les pongo aquí muy breve, ¿no? Una breve semblanza, ¿no? De básicamente mi formación en cuestión de la voz, pues es más hacia el lado musical, ¿no? Pues he estado en un coro gran parte de mi vida, he estado en otros coros, en otros ensambles, algunos proyectos musicales en colaboración con amigos, igual del mismo coro pues nos invitan a otro tipo de proyectos, que cantar música de los Beatles, música de películas, muy variado. Sería un poquito largo comentarles. Preparación musical, básicamente mi preparación ha sido más en cuestión musical, obviamente también vocal y también algunos talleres de doblaje, lo cual se me hace bastante difícil, pero pues bueno, todo lo que tiene que tiene que ver con la voz pues es bastante fascinante y obviamente que también me he tenido que preparar en el ámbito docente. Y bueno, continuando, ¿por qué es importante el cuidado de la voz? Para empezar, hay gente que puede decir, pues no sé, yo no tengo ningún síntoma, no pasa nada, pero hay gente que puede tener alguna duda, que tiene alguna molestia o siente algún cansancio al momento de hablar, puede ser muy variable. Y aquí les pongo una respuesta, porque las cuerdas vocales no tienen reemplazo. La voz es un instrumento y pues tenemos nuestras cuerdas vocales y no es lo mismo que, por ejemplo, un violín, un violonchelo, se truena una cuerda y bueno, se reemplaza y ya. Con las cuerdas no. Si hay algún daño en nuestras cuerdas vocales, no las podemos reemplazar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado pues con nuestra voz. Básicamente es eso. ¿Qué más? Me voy muy directo a los conceptos y recomendaciones que les quiero compartir. Pueden ser muchas más, pero aquí las sinteticé en unas cuantas. Primera recomendación, ubica dónde están tus cuerdas vocales. Obviamente que es algo aproximado, ahorita lo vamos a ver más adelante, esto se los voy a desglosar un poco más. Conoce tu voz. Cuando me preguntan en confianza algo referente a la voz, primero conoce tu voz. Muchas personas pueden decirte lo que escuchan de ti, de tu voz, de tu timbre, de cómo modulas tu voz o si no modulas tu voz, pero lo más importante es que tú conozcas tu voz, básicamente, y es una de las cosas también más difíciles que hay. ¿Por qué? Porque a veces tú puedes creer que tú tienes un cierto tipo de voz o un timbre, y cuando te grabas o sales en un video, la mayoría de la gente dice que no le gusta su voz, que se oye diferente. Lo que pasa es que quizá no te habías escuchado antes, o no, a lo mejor nunca habías estado frente a un micrófono, o no te habías escuchado en otro elemento electrónico, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno de los principales consejos o recomendaciones es que conozcas tu voz. ¿Qué más? Define qué quieres trabajar o mejorar en tu voz. Esto también es bastante relevante porque tienes que definir qué es lo que buscas o qué es lo que necesitas. ¿Qué quieres trabajar en tu voz? ¿Quieres más potencia vocal? ¿Tienes algún problema con tu voz? ¿O qué quieres mejorar? A lo mejor no es algo tan serio que tú requieres, pero hay algo en lo que tú quieres mejorar. Eso lo tienes que definir y eso también es muy independiente de cada persona. Otra recomendación, no hagas ejercicios vocales sin una asesoría adecuada. Obviamente que hay personas especializadas, hay gente que tiene mucha experiencia que te puede ayudar, te puede asesorar. A veces también en internet hay muchos ejercicios para la voz o alguien que te sugiere, pues haz este ejercicio y si no tienes la asesoría adecuada, te puedes lastimar. Quizá no de un día para otro, pero con el tiempo sí te puede generar algún problema. Cuidar la alimentación, parece que no, pero sí tiene mucho que ver pues en todo tu organismo y la voz pues también necesita un cuidado
y evidentemente que cuidar la salud. ¿Sí? Esto es de manera muy general. Ahorita lo vamos viendo más a detalle. Si alguien tiene algún comentario o alguna duda, con todo gusto. ¿Qué más? Ubicar las cuerdas vocales. No es necesario que tengan prendida su cámara, pero en caso de que la quieran prender, las cuerdas vocales están más o menos a esta altura. Ahí sí les voy a pedir que más o menos las ubiquen, no hagan mucha presión. Simplemente, ojo con este ejercicio. Ojo, mucho ojo. Primero, igual y se los explico primero. A veces tendemos a que si nos ponemos la mano aquí, empezamos a bajar la voz aquí, le empezamos a forzar para que vibre aquí. No. Cuidado, si van a tocar aquí, no forcen nada. La voz a veces, sin que seamos conscientes, empieza a bajarse y empieza a hablar así y empieza entonces a rasparse y eso es lo que lastima. Entonces, ahorita que pongan sus dedos aquí, pueden hacerlo así, pueden hacerlo así. También se recomienda hacerlo así, como ustedes gusten. Y van a sentir una ligera, pero muy ligera vibración. Es más, si quieren, si no tienen activado el micrófono, hablen lo que ustedes quieran, pero no bajen la voz. Al contrario, traten de subirla. Traten de subirla. No la forcen a quiero que se oiga aquí. No. Hablen poquito, vayan tocando aquí para que sientan la vibración. No debe de ser muy fuerte. Entonces, ubiquen más o menos cómo está aquí este asunto. Pueden estirar también un poquito el cuello, pero no forcen nada. Todo así súper relax. Ahora, hay muchos, o si quieren me espero tantito a que lo vayan identificando, porque cada persona tiene por ahí su ritmo en cuanto a la voz. Luego de repente, a mí cuando me pusieron esto alguna vez, estaba yo un montón de rato y aquí me ponía las manos acá y luego empezaba a ver si estaba acá y si el diafragma y todo el mecanismo. Entonces igual y después en casa ustedes pueden empezar a hablar y ponerse sus manos por aquí. Pero se los digo nuevamente, cuidado porque la voz se baja. Y cuando tu voz se baja y empiezas a forzarla y a hablar así, es lo que te lastima. Tú debes de pensar que tu voz debe subir. Ya los mecanismos para trabajar la voz, bueno, ya esa es otra cuestión. Entonces, nuestras cuerdas se ubican más o menos aquí. Las cuerdas son las que trabajan. Digamos que toda la responsabilidad recae en las cuerdas. Y a mí me gusta mucho utilizar este término de articulación. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando, estoy articulando si se me oye grave, si se me oye agudo, si se me oye de cómo se me oiga, estoy hablando de una manera natural. Entonces, si tú ubicas que tus cuerdas están aquí, es el primer paso, ¿sí? Porque luego no estarán por acá, por acá, por acá. Pues aquí están tus cuerdas. Eso es de lo más fundamental. Hay muchos videos, hay mucha información en internet donde se ve cómo están las cuerdas y hay gente que es un poco susceptible a ese tipo de videos o imágenes, por eso les puse nada más un esquemita muy breve. Gente cantando, gente hablando, si quieren lo pueden ver cada uno en sus casas, pero a veces puede ser un poco impactante para las personas. ¿Por qué? Porque es como meten como un aparatito y entonces se ve el movimiento de las cuerdas. Y eso se ve dependiendo del tipo de voz, si por ejemplo una persona está cantando o tiene un registro más grave, es muy variable. Nos llevaríamos muchísimo tiempo. Entonces, este esquemita nos da una idea. Está más o menos aquí. Son como unas membranitas que vibran dependiendo de lo que nosotros estemos emitiendo de sonido. ¿Qué más? Conoce tu voz. No puedo evitar enfocarlo hacia el ámbito, digamos, musical, porque bueno, es más mi formación, pero lo que les comentaba, hay que conocer nuestra voz. Este es una clasificación muy general de los tipos de voces. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo ser soprano porque yo no canto ópera. No importa si tú no eres cantante o si no te dedicas a nada que tenga que ver con la voz o si eres locutor, comentarista, lo que sea. Esta clasificación es general y se utiliza principalmente para los cantantes, digamos, de bel canto o de ópera. Las mujeres pueden ser soprano, mezzosoprano o contralto. Es decir, por ejemplo, si un hombre dijera, no, pues es que yo soy mezzosoprano, pues no.
porque esa es una terminología o una clasificación para las mujeres. Y los hombres, tenor, barítono y bajo. Hay también los casos, ¿no?, de tenores o tenores ligeros, es decir, son un tipo de voz varonil, pero muy, muy ligera, muy aguda, que a veces llegan a asemejarse a la tesitura de una contralto o de una mezzosoprano, e inclusive a una soprano, pero ahí lo que hacen es que su voz de hombre la cambian con falsete. Yo creo que sí han escuchado por ahí, sobre todo de música ranchera, ¿no? Ese cambio ahí, los falsetes, se le llama falsete, es como un cambio. Y lo que ellos hacen es que, digamos, cantan como mujer, pero realmente su voz es de tenor. Va a ser muy raro que encuentren un barítono que quiera imitar una voz femenina. Y aquí va. La soprano es el tipo de voz más aguda. Una mezzosoprano es una voz intermedia o media, y una contralto es una voz más oscura, más densa, más grave. Y en los hombres es igual. Primero es tenor, de una voz más aguda. El barítono es de una voz mediana. Y el bajo es de voces muy oscuras. Por ejemplo, aquí en México hay pocos bajos. Sobre todo este tipo de voces muy oscuras, muy densas, se dan más en Europa. Pero no quisiera que pareciera clase de canto. Entonces, esta clasificación es general. Por ejemplo, mi tipo de voz sería aquí, sería la voz media, mezzosoprano. Igual hay gente que me dice, parece que fuera soprano porque hablas más agudo. Otras personas que me han escuchado cantar me dicen que a veces mi voz parece de una mezzosoprano de voz más densa. Les digo, depende también de la apreciación de las personas, pero en mi caso es total y absolutamente comprobado que mi voz es mezzosoprano. Otra cosa también, a veces cuando la persona habla, podemos, pues a lo mejor algunos de ustedes están ahorita, a lo mejor yo soy soprano, o a lo mejor puede que yo sea contralto. Muchas veces varía de cuando tú hablas a cuando ya cantas. No porque tenga que cambiarse algo para cantar y hablar que sea muy diferente. De hecho, se dice que si puedes hablar, puedes cantar. Solo que a veces pues mucha gente no lo ha descubierto. No es tan variable el mecanismo para el manejo de la voz, de hablar a cantar. Pero sí varía de cuando una persona habla a cuando canta. Hay gente que cuando habla tiene una voz como más finita, y cuando canta sale un vozarrón enorme. O al revés, hay gente que habla de una manera muy oscura y cuando canta su voz es más aguda. Les digo, esto es muy, muy variable. Ok. Bueno, les puse por aquí estas imágenes donde más o menos es el rango de registro de voz de cada una de las voces. Por eso le pongo aquí que es muy variable, porque no todas las voces son iguales. Si, por ejemplo, aquí, ustedes que están en la mini clase, que tuviéramos a lo mejor 2 chicas que son sopranos, les aseguro que su registro de voz no sería exactamente el mismo. Puede que alguna tenga un registro un poquito más corto, alguien un poquito más extendido, y lo recomendable es que sean 2 octavas, más o menos. Hay gente que tiene menos de 2 octavas, hay gente que tiene un registro muy, muy amplio, y por eso aquí le puse que son solamente referencias. ¿Qué es una octava, Meli? Ahí voy a eso. Por ejemplo, aquí por eso les pongo el pianito. Tenemos aquí, no sé si ven la manita, aquí no sé si la alcanzan a ver, son 8 notas. Una octava son 8 notas. Por ejemplo, aquí en el pianito, si se fijan, por ejemplo, en la mezzo, o a ver una que esté más fácil, del bajo. 2 octavas serían 8 notas más 8 notas, 2 octavas. Porque la escala musical tiene sus notas y así se maneja, por ejemplo, de do a do es una octava, y de ese último do al otro do es otra octava. Entonces es más o menos una referencia. Por ejemplo, para su registro de cada uno de ustedes,
Preferentemente tendría que ponerme a revisar su registro y ver más o menos de dónde a dónde tienen su alcance. Ese también es muy variable. ¿Por qué? Porque tú puedes dar una nota ahí medio bien, medio mal. Ah, ok, hasta aquí llegas. ¿Sabes qué? A lo mejor es más amplio o a lo mejor es más corto, dependiendo donde tu voz brille más. Les digo, esto es muy, sí es algo complejo y pues lo mío es enfocado más a la cuestión musical. No me detengo mucho en esto, de todas maneras, si alguien tiene otra duda, con todo gusto. Este es otro ejemplo, pero con un pentagrama. Yo creo que aquí no me detengo mucho, pero si se fijan, eh, por ejemplo, esta notita que está aquí es un do para la soprano. Hay sopranos que no alcanzan esta nota do. Su registro es más agudo. Por ejemplo, acá con la contralto, no necesariamente la nota que está más alta son sus agudos. Hay contraltos que tienen notas más altas. Entonces les digo, esto nada más es referencia. Cada voz es única e irrepetible. ¿Qué más? Define qué quieres trabajar o mejorar en tu voz. ¿Para qué? ¿Qué síntomas has experimentado? ¿Sí? A lo mejor tu voz no tiene ningún problema. Tú la modulas bien en tu trabajo, no batallas para nada, no tienes nada de qué preocuparte. O, como les decía en un principio, a lo mejor hay algo que buscas mejorar. Depende. Si tu trabajo tiene que ver con hablar mucho tiempo o tienes, por ejemplo, en las clases presenciales, en el caso de maestros, ¿no? De docentes, tu voz tiene que oírse en todo el salón. Tampoco se va a tratar de gritar, pero sí hay una diferencia en cuanto a las clases presenciales, en cuanto al manejo de la voz y las clases Zoom. Les comparto mi ejemplo. Cuando yo he dado clases presenciales, pues yo estoy como a mi elemento. O sea, clases presenciales a mí me encanta y ahí fluyo. Y en el caso de las clases que son ahorita virtuales, que estamos, por ejemplo, como ahorita, o en Zoom o en otra plataforma, eh, yo regularmente no uso los audífonos o el micrófono porque en mi caso me tiendo un poco a comprimir la voz. Entonces, ahorita que estoy hablando así, para mí es más cómodo. Que si en algún momento tengo que manejar micrófonos, sí. Y tiene también su ciencia saber utilizar un micrófono. No es tampoco tan así de que me ponga el micrófono y ya, no. Tiene también su ciencia utilizar un micrófono. Entonces, les digo, depende también de cada persona. Hay quienes se acostumbran a estar en clases virtuales con un micrófono y está bien. En mi caso, batallo un poco con eso. Les digo, empiezo a comprimir un poco la voz y eso a mí no me favorece mucho. ¿Qué más? ¿Para qué? Pues sí, a lo mejor tú quieres, en el caso de la voz, a lo mejor tú necesitas o tú quieres cantar o quieres ampliar tu registro de voz. El ampliar el registro de voz, eso sí es un trabajo ya de más tiempo, tienes que estar con alguien que te vaya guiando, porque ampliar tu rango de voz no es de un día para otro ni de una semana para otra. O sea, es un proceso un poco largo. También, por ejemplo, en ese caso de ampliar el registro de voz, a veces tendría también que ver que a lo mejor no sabes muy bien el mecanismo y tienes un buen registro y no sabías cómo funcionaba, y ya, las notas ahí estaban, tu amplitud de voz ahí estaba, y quizás solamente había que corregir algunos detalles y se acabó. También otra cosa que es importante comentarles, a veces la gente que quiere aprender a cantar, no es que quiero mis agudos, los agudos son lo mejor. No, nada que force tu voz. Puedes tener buenos agudos, pero igualmente esos también se trabajan. En el caso de no ser cantante, igual, o sea, en tu trabajo, a lo que te dediques, pues tienes que trabajar tu voz de una manera modulada, correcta, y a lo mejor nada más quieres saber qué está pasando
con algo que te está enronqueciendo o que te quedas a lo mejor afónico o afónica. Entonces, identifica primero eso. Para no alargarme más, ¿qué más? ¿Qué síntomas has experimentado? Como les decía, a lo mejor no tienes ningún síntoma, no pasa nada. Pero si ya presentas algún síntoma de cansancio en tu voz, que te enronqueces, que a lo mejor de pronto hay cosas que podías hablar o podías cantar y ahora ya no, ahí sí es una señal de alarma. Cuando aparecen síntomas así en tu voz, no es de que de un día para otro te pusiste ronco o te pusiste ronca. Quiere decir que ya has estado haciendo algo mal con tu voz durante un prolongado tiempo. Si cuando aparecen ya síntomas muy seguido, quiere decir que llevas mucho tiempo haciendo algo mal. No sé si aquí haya alguna duda o algún comentario, si no, continuamos. Algo de lo que les decía al principio, mi recomendación, no hagas ejercicios vocales de gesticulación o de dicción sin una asesoría adecuada. Sí, puede haber muchas cosas en internet, como les digo, un amigo te recomendó esto, pero hay que tener mucho cuidado, porque si tú ya tienes un problema en tu voz y estás haciendo ejercicios vocales o con tu voz, puede ser contraproducente. Gesticulación, al menos en el canto, demasiada gesticulación puede estorbar a la afinación. Entre más natural y entre más limpio esté tu expresión al momento de que vas a cantar, mejor. Porque hasta una mueca o algo que hagas o que aprietes o que hagas así, va a afectar la afinación. Ahí es la diferencia, por ejemplo, con otras profesiones que tienen que ver con la voz, que al contrario, gesticulas y te ayuda para que se entienda. Por ejemplo, si quieres hablar más claro y vas a gesticular porque vas a hablar algo, te puede ayudar efectivamente. Pero en el canto ahí es diferente. Eso sí es importante comentarles eso. Y también ejercicios de dicción, hay que tener mucho cuidado porque en vez de ayudarte te puede perjudicar, más específicamente con la cuestión musical. Me ha tocado ver personas que, conocidos, amigos también, que llevaron algunas clases con determinadas personas o maestros y les enseñaron a gesticular de una manera al cantar que resulta que después no lo pueden corregir ya tan fácilmente y lo escuchas al momento de que están cantando. Les digo, esto es más delicado en el canto. Y a ver, por aquí, Bien, por aquí un Meli, comentario, ¿verdad? Por aquí en el chat. yo tengo Mande, mande. una pregunta además del comentario que puedas leer. ¿Cómo identifico eh, esta asesoría adecuada? ¿No? Porque este tema de gesticulaciones, como la foto que pones con el lápiz entre los dientes, es pues bien común en videos de YouTube y demás, ¿no? Que es como para mejorar esta dicción, un poco lo que platicábamos antes de que iniciaras la grabación. Entonces, ¿cómo identifico que voy a corregir? Sí, ¿Cómo sé sin sí, sí. contratar a alguien que ese video sí es adecuado para mí o que la estoy utilizando la técnica correcta de morder el lápiz o de ponerlo entre mi boca? Ok. Ahorita va, un poquito más adelante les explico parte de esto. Y por aquí vi en el chat un comentario, sí, Saúl, es correcto, sí. Por ejemplo, en el teatro y en otros ámbitos donde el manejo de la voz es muy importante, efectivamente, la gesticulación, inclusive el lenguaje corporal, evidentemente, por ejemplo, en la ópera también, pero ahí lo delicado de la ópera, a diferencia del teatro, porque en la ópera también se actúa, es que ahí tienes que afinar. Entonces, una mueca, por decirlo así, mal hecha, te perdiste en el tiempo y tienes a la orquesta y tienes al coro, entonces es más delicado, pero sí, y ahí voy también un poquito con lo que comenta Abraham. En uno de los cursos que estuve, sobre todo de doblaje,
uno de los maestros nos ponía para la dicción con una goma, pero como yo estoy tan acostumbrada a la cuestión, digamos, del canto, me generaba cierto conflicto, sí, o sea, sí, lo sentía raro, pero dije, bueno, lo voy a hacer porque eran ejercicios de dicción, había que leer textos, había que expresar, la gesticulación tenía que ser diferente. Entonces, ahorita voy con un poco más de esta cuestión porque está el teatro, está la locución, está el canto, son muchos ámbitos en cuanto a la voz. Y para lo que preguntabas también, Abraham, necesitas identificar qué es lo que tú quieres. Si lo que tú necesitas es trabajar la gesticulación o solamente quieres modular, entonces ahí sí tendrás que buscar la persona adecuada para la cuestión de la dicción y no tanto para el canto. Ahorita más adelante les explico más a detalle esto. No sé si hay alguna duda o algún otro comentario para seguir. Sí, Saúl. Mira, en cuestión de estos comentarios, Abraham, todos los ejercicios que está poniendo Meli son realmente para cuando quieres mejorar tu voz y cuidar totalmente tu garganta, porque haces el velo canto. O en un momento dado haces, no importa que sea rock, ópera o cualquier tipo de formato musical, el entrenamiento es totalmente diferente, desde cómo vocalizas, desde cómo empiezas con movimientos suaves en cuestión de tu tanto tracto como de tu garganta. Pero para ti que lo quieres utilizar en cuestión de plática, Nelly, yo sé que lo va a decir, eso no me cabe la menor duda, pero es muy sencillo. Si vas a mejorar dicción, es a través de gesticular y colocarte ya sea un lápiz en los labios, no es morderlo, y es cuestión de hablar y escucharte a ti mismo y estarte grabando. Pero en cuestión de calentar las cuerdas vocales, lo hicimos la vez pasada también en esto, es respirando, bajando el aire, porque al fin y al cabo las cuerdas vocales trabajan con el oxígeno, con tu aire, y eso es lo que hace la vibración. Digo, complementando lo que Melin ha explicado padrísimo, ¿no? Gracias, Saúl. Qué amable Gracias. con tu comentario. Sí, efectivamente. Por eso les ponía al principio que tienes que identificar qué es lo que estás buscando. Y aquí en esta mini clase no me he metido tanto en la cuestión de la emisión de la voz o el trabajo de la voz, porque aquí solamente vamos a ver del cuidado de la voz, a lo mejor algunos detallitos por ahí que les puedan servir, pero sí, efectivamente, sí es ahí donde, de hecho, por ahí en mi canal le hice una entrevista a uno de los Pats, que es actor, y mencionó algo muy sencillito en cuanto también a la voz como actor, y sí, o sea, tienes que llenar el auditorio, tienes que llenar con tu voz el lugar donde estés y tiene que ver también la preparación como actor, ¿no? Entonces son tantos ámbitos tan diferentes que si tú identificas qué es lo que buscas, yo creo que vas a encontrar a alguien que te pueda asesorar muy bien. Y como comenta Saúl, que tiene más experiencia en ese ámbito de lo que él está hablando, sí, hay diferentes ejercicios para la adicción, pero es ahí donde tienes que ver a la persona adecuada para eso. Muchas gracias, Saúl. Ok, seguimos. Cuida tu alimentación. Seguimos con el cuidado de nuestra voz. Moderar el consumo de alimentos muy condimentados. Ahí yo creo que todos los profesionales o las personas que tienen que ver con el cuidado de la voz, yo creo que ahí vamos a coincidir. Puede haber también por ahí algunas diferencias. Alimentos muy condimentados, muy picantes o muy irritantes. También el exceso de grasas. Si tú le preguntas a un cantante, te va a decir, no, tampoco chocolates, tampoco papas fritas, aunque sean papas de las que sean, tampoco cosas muy heladas o muy calientes. Yo creo que eso también depende de cada persona. Yo recuerdo una vez que les comparto que íbamos a una presentación fuera de San Luis, no recuerdo dónde, y yo estaba comiendo de mis papas, estaba más jovencita. Y un compañero de coro me dijo, ¿estás comiendo papas? Y yo, sí, ¿qué tiene? Dice, a mí me reseca mucho la garganta. Y yo, no sabía, estaba yo más jovencita. Y ya. Y cuando empezamos con los ensayos, sí empecé a notar por ahí sí, que me causaba una cierta resequedad. No tan grave, pero sí dije, sí,
Y él pues tenía un poco más de tiempo que yo en el coro. Y sí, efectivamente, tú también tienes que identificar qué alimentos no te puedan hacer tanto bien o te puedan resecar. Tampoco la clase es como para que, ay, no, no puedo comer nada porque entonces mi voz. No, 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 no. O sea, tú come de todo, pero toma en cuenta que hay alimentos que te van a irritar. Por ejemplo, las papitas que tienen muchos de esos polvitos. Si vas a hablar mucho rato, evidentemente que te va a causar cierta molestia. Entonces, eso también depende de cada persona. Hay gente que es más resistente, pero para que también lo vayan considerando. Alimentos lo más saludablemente posible, carnes, pescado, verduras, agua. La hidratación es fundamental. Debes de tomar agua más o menos constantemente. No está mal que si hablas a lo mejor durante 15 minutos, 20 minutos, tomes un poco de agua. Lo que sí ya no sería normal es que a lo mejor cada 2, 3 minutos estés tomando agua porque a lo mejor ahí es otra cuestión de salud. Pero sí es fundamental la hidratación. Por ejemplo, ahorita yo ya siento que tengo que tomar agua, tampoco quiere decir que, mi voz está mal, algo pasa. No, no, no. Yo ya estoy acostumbrada cada cierto tiempo estar tomando agua para como hidratación, nada más. Continuamos. Cuidado de la salud. Para una correcta emisión de la voz, también es importante gozar de una buena salud física y a veces también tiene que ver la cuestión emocional. No entraré mucho en esta cuestión de lo emocional, pero a veces también puede afectar. Hay gente que a veces grita mucho porque hay otra cuestión detrás que a lo mejor los demás no sabemos y grita y a lo mejor es así muy imponente. Puede ser que su voz sea resistente o puede ser que la esté raspando de más y se puede también lastimar. O hay gente que trata también de hacer algún efecto con la voz y se puede también lastimar. Entonces, lo emocional también, tú habla normal, habla tranquilo, no hay necesidad de forzar. Es que voy a dar una clase y quiero que me oigan que hablo así. Pues, ¿cómo para qué? Habla normal, sí hay un mecanismo para que puedas proyectar mejor tu voz, para que puedas modularla mejor, pero tú habla normal y no va a pasar nada. Entonces, también a veces la voz puede reflejar algún problema. ¿Puede reflejar algo? Sí. Continuamos, no sé si hay algún comentario. Pues por aquí creo que les iba a comentar algo en esta lámina. Si no, creo que más adelante. Sí. Ok. Más detalles importantes. Hay muchos, muchísimos, y no me quisiera alargar tanto. Dicción. Habla normal. Habla normal. ¿Qué es lo más importante cuando tú estás hablando? La dicción. Que quien te está escuchando te entienda. Puedes tener el timbre más precioso del mundo, puedes ser la persona más maravillosa, ok, pero si lo que quieres decir no se te entiende, así, pues no tiene mucho caso. La dicción. Habla normal, que se entiendan todas tus vocales y todas tus consonantes. Habla de manera natural. No forces tu voz. Si quieres hablar de una manera, si quieres impresionar, la voz no la puedes cambiar. Puedes modificar un poquito la emisión, puedes modularla, pero tu voz así es. Entonces, habla de una manera natural. También por eso es recomendable a veces grabarse, ya tú te escuchas, aunque si te gusta o no te gusta cómo te oyes, pues esa es tu voz y tienes que aprender a quererla. No hay otra. Lo que quieres expresar, que sea claro. Igual, ahí ya a lo mejor serán otras cuestiones, ¿no? En cuanto a lo que tú estás diciendo, si quieres prepararte en oratoria o te gusta la poesía. Esos ámbitos también son muy bonitos y ayudan mucho a la emisión de la voz. Evita gritar en exceso. Sí, ahorita, bueno, por la pandemia, pues estamos limitados para ir a algunos eventos masivos, pero por ejemplo, no sé, las luchas, el fútbol, estás ahí gritando y gritando y gritando y es un espacio abierto. En los espacios abiertos la voz se forza más y a veces puedes no darte cuenta. Entonces evita gritar en exceso, no forzar en exceso, es más o menos lo mismo.
tus cuerdas se pueden dañar con el tiempo. La voz se trabaja, es un proceso. Puedes tomar clases o cursos, efectivamente a lo mejor en una clase o en 2 clases modificas algo, ves alguna mejoría o un mecanismo por ahí que no sabías de tu emisión de la voz, claro que se puede. Pero ya para trabajar tu voz específicamente y ya de una manera más seria, es un proceso, ¿sí? Por eso les comentaba de los ejercicios y de mucha cosa que hay en internet, pues no es magia, pero les digo, a veces es un mecanismo que está por ahí mal en tu emisión de la voz, puede ser la respiración, puede ser muchas cosas, y puedes corregirlo rápido. Eso sí, sí es válido. Por eso el comentario de los comentarios iniciales, recomendaciones que les comentaba, valga la redundancia, con un profesional, con alguien que sepa, y te va a guiar de una buena manera. Hay muchos consejos, ya no quisiera tardarme tanto con la clase. Eviten fumar. Hay gente que fuma y que canta y que se dedica a la voz, yo sí he conocido gente, pero a largo plazo sí hay daños en la salud y evidentemente en la voz también. Es engañoso porque se les empieza a escuchar la voz más oscura, pero es por algo que está afectando tu organismo. Y depende también de cada persona. A lo mejor alguien que fuma 2 años no le pasa nada, o alguien que fuma 30 años, a lo mejor los daños son mínimos, no sé, es muy variable, pero lo recomendable es evitar fumar. Otra cuestión, si la complexión muy robusta, en el caso de cantantes, por ejemplo, de ópera o cantantes pop, porque hay una gran variedad, es que si eres de complexión más robusta, por eso tiene una super voz, y no necesariamente es por eso. Ahí tiene que ver la capacidad de aire y la capacidad torácica o diafragmática, porque si tu complexión es fuerte, es robusta, depende de tu diafragma. Si tu diafragma tiene buena, es que no quisiera meterme tanto en cuestiones de canto ahorita, pero si la persona tiene buen manejo de su aire, el manejo de sus cuerdas, del diafragma y todo el mecanismo para cantar, eso es lo que tiene que ver. No necesariamente que tengas que tener una complexión muy grande. Les comento otra anécdota. Por ejemplo, en el caso de mi voz, que soy voz media, voz de mezzosoprano, regularmente las mezzosopranos son de complexión más robusta. Y tengo otra amiga que es más o menos de mi complexión, que también es mezzosoprano, y ella es buena, canta bien. Y otras amigas que tengo que son de complexiones más robustas y también cantan bien. Ahí depende, les digo, de otros factores para considerar si la persona canta bien. ¿Qué más? La oxigenación, lo que les decía, oxigenación y respiración son fundamentales. Mucho tiene que ver con el aire. Puedes tener unas cuerdas muy resistentes, una capacidad diafragmática muy buena, pero el aire, la oxigenación. Necesitas que tus pulmones y todo lo que tiene que ver con la respiración esté bien. Si tienes algún problema con la respiración, ahí se va a ver limitada tu capacidad para la emisión de la voz, que no quiere decir por ejemplo, si tienes algún problema de salud con los pulmones, no sé, no voy a poder cantar, no. Puedes tener alguna limitación, hay gente que tiene asma y otro tipo de cuestiones con sus vías respiratorias, pero evidentemente que eso también pues se trabaja, ¿no? Haz ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico. Es fundamental por lo mismo de la oxigenación y de la respiración. Lo que por aquí comentábamos anteriormente, ¿qué profesional es el adecuado para trabajar mi voz? ¿Qué conocimientos debiera tener ese profesional? Y ahí cada uno yo creo que va a ir pensando cuál podría ser el profesional que lo puede asesorar. Cada persona sabrá qué es lo que quiere trabajar con su voz. Y aquí vienen consejos más específicos. Si es un problema de mayor cuidado, hay que ver un especialista. Existen los foniatras, los otorrinolaringólogos y otros profesionales de la salud.
A veces el problema puede que no sea tu voz, puede ser otra cuestión que por ahí te esté causando un problema, otra cuestión de salud, a lo mejor no tan grave, pero que se está reflejando en tu voz. Los foniatras son muy buenos en la cuestión del manejo de la voz, pero también hay que saber con qué foniatra, porque ellos trabajan muy específicamente, totalmente, la emisión de la voz y te van a poner algún tipo de ejercicio o te van a hacer algún diagnóstico. Como les digo, el manejo de la voz es delicado. Los otorrinos, depende. Aquí hay un tanto de polémica, ¿no? Yo hace unos años consulté a una foniatra, desafortunadamente pues creo que tenía por ahí algunas cuestiones personales y su consultorio ya no está, ya no la pude volver a localizar, pero en algunas ocasiones fui a verla porque sentía que algo por ahí andaba mal en mi voz, no era algo tan serio, y sí te ayuda a consultar a un profesional. Antes de ella fui a ver a un otorrino, pero realmente lo que yo tenía no tenía mucho que ver con ese especialista, tenía que ver con otra cuestión. Y les digo, vale la pena hacer una inversión con una persona profesional y buscar qué es lo que está pasando. Siempre hay que consultar a alguien que sepa. Y bueno, ya casi vamos terminando. Aquí les puse esta laminita, pues identifica qué es lo que quieres tú trabajar. A lo mejor quieres incursionar en la locución, o quieres empezar a cantar, o quieres hacer tus podcasts, y a lo mejor yo quiero un podcaster, o quiero un comentarista deportivo, a mí me gustan los deportes y quiero ser como ellos, bueno, o un actor. Ya tú definirás qué profesional puede ser el más indicado para ti y lo que quieras trabajar con la voz. Esto es muy amplio y pues he tratado de hacerlo lo más sintetizado posible. Y pues ya para finalizar, ojalá y hayan aprendido algo nuevo, que les haya parecido bien, aunque sea un detallito por ahí que se les haya quedado, que hayan aprendido. Y pues muchas gracias por su atención. No sé si haya alguna pregunta o comentario. Y pues aquí les dejo mi página, por ahí están mis diferentes redes. Y pues un gusto compartirles esto. Espero les haya gustado. Muchas gracias, Meli. Estuvo muy interesante. Yo no sabía esa profesión, la de soniatra. Foniatra. Foniatra, no, con el otorrino pues sí he llegado a ir, ¿no? Pero está bien para buscar a alguien más. Sí. Hay que buscar uno bueno. Sí, porque les comparto, ¿no? Cuando fui a ver a esta doctora, desafortunadamente, pues bueno, ya no sé, creo que no era mexicana, pero sí se me hacía buena, y me decía que a su consultorio habían llegado maestros, creo que 2 o 3 maestros que tenían ya problemas muy severos con su voz y que habían ido, creo que con algunos otros foniatras o algún otro foniatra, y que llegaron muy mal con la voz. Entonces a mí sí me dio como, dije, no puede ser. Entonces creo que por ahí algo se les afectó con la voz, entonces ella iba a tratar de ver que estaba mal con la voz de esas personas, pero que ya habían ido con otros foniatras y que llegaron ya mal de su voz. Entonces sí es algo de cuidado. Yo me imagino que ya eran situaciones ya muy ya serias, ¿no? Quizá 20, 30 años con ese problema, y lo que ella me decía es que el tratamiento era largo y de algo de cuidado, porque también están los famosos nódulos. Eso también, con los famosos nódulos, que sí con el otorrino, que sí con el foniatra. Esto es muy extenso, pero traté de resumirlo lo más posible para ustedes. Ojalá y les haya servido. Ay, yo tengo una duda. A veces yo con miel me ayudó como a lubricar la garganta, las cuerdas. ¿Es bueno? ¿Es malo? Pregunta un doctor. Puede ser. Mira, lo que tú consideres que te puede ayudar. Ahí también ya depende. Hay personas que tienen algún problema ya con el esófago,
o, por ejemplo, algunas alergias tienen que ver no necesariamente con el clima, sino por algo que estás comiendo que te está irritando y te pones ronca y a lo mejor tomas tantita miel y te ayuda. He escuchado algunos comentarios referentes a la miel. Yo también a veces me tomo una cucharadita de miel y yo creo que mal no hace. Pero ahí sí, por ejemplo, en cuanto a qué alimentos te pueden afectar, a lo mejor ahí hasta tendría que ser con algún nutriólogo. Pero como les digo, o sea, si ya siente que es un problema, ya como que ya llevo mucho tiempo, no sé si estoy comiendo esto bien, esto mal, no pasa nada si vas a ver a un especialista, o a lo mejor dices, pues voy a ver a otro, o a un otorrino, porque siento que esto ya no tiene que ver con la emisión de la voz, a lo mejor es otra cosa, o también a lo mejor cuando estás, no sé, un caso general aislado, ¿no? A lo mejor cuando emito mi voz, siento que me falta el aire, entonces a lo mejor ahí tiene que ver con una cuestión de la respiración y hay que ver a otro especialista. Esto no es como para asustarlos de que no pude hablar y me faltó el aire, voy a ver a 5 médicos. No, 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 no. O sea, no, ya son casos muy serios. Yo regularmente tomo agua, ahorita casi no he tomado porque hablé un buen ratito, pero no pasa nada. O sea, les digo, también grábense, escúchense, o después de que a lo mejor hablaron, no sé, 3 horas, 4 horas, y trata de percibir en tu voz si notas algo malo, algo bueno, mucho es de oído. Y les digo, de conocer su propia voz. O sea, tú tienes que identificar qué te está haciendo mal. Es que grité, llevo como 3 semanas gritando y enojándome. Bueno, sí, es mucho escucharse uno mismo. Oye, Meli, ¿y recomiendas, así como hay que ir al oftalmólogo y al gastro y demás cada cierto tiempo al año, tú recomiendas hacerse algún estudio con un foniatra o con algún especialista así para revisar la garganta? O sea, como una revisión de rutina o solamente si tienes algún síntoma como los que acabas de mencionar? Creo que eso ya depende de cada persona. A lo mejor yo te podría decir, por ejemplo, hace unos días notaba una ligera ronquerita en mí. Y pues sí, dije, ¿cómo que no ronca? ¿De qué o qué? Lo que pasa es que también yo hace como 3 días sí comí papitas, obviamente. No iba a cantar, no iba a hacer nada, pero tenía mucho que no comía papitas, entonces me generó cierta irritación. Me esperé un día o 2 días, empecé a tomar agua y yo no hay ningún problema. No sé si ahorita me escuchan ronca, según yo no tengo ninguna ronquera, pero trata de identificar. Si tú sientes que algo por ahí no anda bien, o sea, que a lo mejor sientes una molestia constante en tu garganta, no tanto de la emisión de la voz, de tu timbre y esas cosas, no, sino que sientes como una molestia constante, puedes ver a lo mejor a un otorrino. Los otorrinos pues ven todo lo que tiene que ver con nariz, oídos y garganta, creo. Entonces, a lo mejor él te puede revisar y te puede decir, ¿sabes qué? No tienes nada, es una irritación por X cosa y ya. O si él ve que tienes alguna cuestión ahí que tenga que ver un especialista, a lo mejor sí te puede decir, ¿sabes qué? Puedes ir con un foniatra o lo tuyo es, no sé, algo del oído, por decir cosas aisladas. No me siento yo capacitada como para decir en qué momento puedes ver a un médico o un especialista. Creo que eso cada quien debe más o menos de saber si ya son, yo creo que la clave es si los síntomas ya son muy incómodos o llevas ya mucho tiempo con una molestia. Siempre es mejor ir a ver a un médico, ¿no? Hasta por rutina, ¿no? Como los dentistas. Creo que lo recomendable es cada 6 meses una revisión y ver que todo esté en orden, nada más. Gracias. Gracias, Meli, todo muy interesante. Gracias. A ti, Leti, por nada. Meli, yo tengo una duda. Por ejemplo, me toca a veces dar clases en salones de manera presencial y a veces son un grupo grande de personas. Entonces sí he notado que a veces alzo la voz para que según yo me escuchen, porque pues en las clases no tengo micrófono, ¿no? Tengo que hablar un poco más alto, pero ¿qué podría hacer ahí? Porque estaba escuchando pues la recomendación de que tengo que mantener mi tono de voz, pero si no me escuchan o qué podría hacer.
para que me escuchen y no forzar mi voz y lastimarme. Mira, por ejemplo, te escucho ahorita y quizá tu voz puede que esté un poquito hacia abajo. Les digo, no es propiamente clase de canto, no es para el cuidado de la voz. Aquí ya no me metí tanto en cuanto al trabajo, como le llaman a veces, ¿no? El apoyo de la voz para que no te lastimes. Ahí tienes que pensar que tu voz sube. Necesitaría pues como que checar contigo, ¿no? Más o menos cómo está tu emisión de la voz, pero básicamente cuando das clase y tienes que llenar, digamos, en cierta manera, claro, si es un auditorio muy grande y digas, me dijeron que tenía que llenar, pues no, a lo mejor ahí se utiliza el micrófono, ¿no? Pero en un salón mediano, tiene que ver con trabajar con el diafragma. Es decir, no puedes hablar con tu voz así porque si la quieres levantar, por ejemplo, ahorita me estoy lastimando porque estoy raspando. Entonces tienes que pensar que tu voz sube, pues más lo voy a exagerar y voy a hacer que va hacia arriba hasta se va a hacer como más agudita, pero con un apoyo, ¿sí? Ahorita es muy corto el tiempo y como para ejemplificarlo, pero necesitas pensar que tu voz es amplia y que sube. Si a lo mejor tu voz está muy abajo y tratas de hablar fuerte, por eso puede ser que te estés forzando. Y eso sí se tiene que trabajar. Has tenido, creo que sí comentabas antes de que empezáramos, algunas molestias o creo que algo así comentabas. O sea, sí sientes que se te cansa tu voz. Sí, de repente sí, cuando hablo mucho tiempo, sí siento como que me siento afónica. Y eso sí lo he notado últimamente. Bueno, ahorita no estoy dando clases presenciales, pero también de repente doy clases en Zoom y sí siento la molestia. Entonces creo que sí ya tendría que ir con un profesional para revisar ese detalle o ver qué estoy haciendo mal, ¿no? Como lo que me acabas de decir. Sí, así muy general, te digo, así, y aparte, pues, mediante la computadora es difícil, pero siento que a lo mejor tu voz está como abajo, entonces a lo mejor estás forzando toda esta parte y tienes que hacerla como que la llenas. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo a hablar fuerte, aquí no me estoy lastimando nada. ¿Por qué? Porque la estoy amplificando y estoy utilizando un poco la capacidad torácica diafragmática. A veces también se maneja que si el tórax, que si el diafragma, es todo el tren superior del cuerpo. O sea, somos como un aparatito de resonancia y tenemos que aprender a usarlo. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Si tu voz está como muy abajo, muy aquí, entonces al momento de que hablas, tratas de hablar más fuerte, quizá estás forzando, te digo, de manera así muy general, es lo que percibo a grandes rasgos. Sí, gracias, Meli. ¿Hay alguna manera de, por ejemplo, hacer calentamientos de voz para antes de iniciar una plática, sobre todo si es una plática larga? Sí hay diferentes ejercicios, depende también de cada persona. Por ejemplo, yo cuando voy a hablar o por decir ahorita con la clase, no necesité hacer un calentamiento específico, pero si voy a hablar más tiempo, a lo mejor sí tengo que calentar algo, pero te digo, depende también de la persona. Si yo ahorita te digo un ejercicio, no va a ser muy complejo, pero posiblemente lo hagas, pero depende que lo hagas a lo mejor como es. Te lo comparto. Cuando yo fui con la foniatra me puso un ejercicio, yo lo hice, pero empecé a tener duda. Entonces programé una cita y fui con ella y le dije, mire, estoy haciendo el ejercicio que me dijo, pero tengo dudas, no me lo puede checar. Obviamente, pues pagué la consulta otra vez, pero dije, yo no me voy a quedar con la duda, capaz que lo hago mal. Y sí, había una variacioncita que estaba haciendo que no estaba bien. Entonces, si yo lo hubiera seguido haciendo, me hubiera lastimado. Por eso les digo, hay que tener cuidado también con los ejercicios. O sea, sí tienen que ser enfocados a la persona. Sí, no me atrevería como a decirte ahorita un ejercicio específico, necesitaría, pues necesitaríamos checar más o menos qué está pasando con tu voz. De manera general, también yo no les voy a decir algo que no esté dentro de mi ámbito, hasta donde yo pueda ayudar y si es cuestión de ver a otro especialista, otra persona, pues ya yo te lo diría o se lo diría a quien me pregunte. Ok, muchas gracias, Meli.
Aprovechen, Leti, ¿tienes alguna duda? Silveria, ¿tienen alguna duda? Bueno, mira, yo te perdí en algún momento de la clase, no sé si lo comentaste, justamente cuando estabas hablando de los alimentos, de cuidar la alimentación. Yo normalmente en las mañanas, cuando amanezco un poco ronca, tomo un poco de agua caliente. ¿Hay algo que me ayude, además de, porque sí noto que me ayuda, hay algo que me ayude, además del agua caliente, que pueda como lubricar mi garganta, porque sí noto cierta resequedad? Sí, lo más básico y lo fundamental es el agua. A veces les digo, nos gusta como ponerle muchas cosas o tomar de otras cosas que tienen como saborizantes y no sé qué tanto. Lo básico es agua. También es recomendable que no sea tampoco hirviendo, porque no, entre más caliente y venga. No, que sea más o menos tibia y tampoco muy fría. Todos esos cambios también pueden afectar a la voz, que a lo mejor te tomaste, no sé, algo muy frío y de repente, ay, pues el cafecito. Hay que tener cuidado con eso. A veces tiene que ver con lo que estamos comiendo o tomando en el día. Por ejemplo, el refresco. Puedes tomar refresco, todo el mundo puede tomar refresco, pero como tiene gas, también te puede afectar porque se vienen el gasecito, y ahí también puede ocasionar ahí alguna situación con las cuerdas, o si vas a hablar durante mucho tiempo y tomaste mucho refresco, pues es mucho gas y te va a inflar un poco. Entonces, lo que no quisiera es como asustarlos, no, entonces tengo que cuidar mucho todo lo que como, no, o sea, todo con moderación y no pasa nada. Gracias. Todo lo que sientas que te puede lubricar. Agua es como lo básico. Yo ahorita les digo, casi siempre tomo más seguido agua y ahorita casi no he tomado y pues aquí tengo mi vasito de agua. Tibia, que no esté muy fría ni muy caliente. Y ya. Perfecto, gracias, Meli. Yo tengo una duda, Silverio. Hola. ¿Los ejercicios para engrosar la voz son buenos? Yo encontré unos en internet, pero los he estado haciendo. La verdad es que sí, no sé si sean buenos o no. Habría que checar qué tipo de ejercicios son, porque, por ejemplo, para engrosar la voz, luego hay gente que hace cosas medias raras y empieza a comer ciertas cosas para que se les enronquezca la voz y pues no, ahí más bien estarían como afectando. Engrosar la voz, me parece que es un término de repente medio especial, porque no se engruesa la voz, más bien la puedes trabajar vocalmente y puede ganar densidad, es decir, puede crecer la voz, sí, pero eso es con el tiempo. Por ejemplo, mi voz era un poquito más pequeñita, pero con el tiempo y pues trabajando y pues, con el coro y pues todo el tiempo están hablando, la voz sí empieza a desarrollarse y también a cierta edad puede empezar a variar un poco el timbre de voz. Por ejemplo, si escuchas a alguien, no sé, de unos 15, 16 años y escuchas a alguien de 30 o 40, evidentemente que hay una diferencia en el timbre. Habría que ver esos ejercicios, qué es lo que están haciendo o qué es lo que se está proponiendo con esos ejercicios. No sé, a lo mejor pueden servir, pero engrosar la voz de nosotros ya es de una manera. Sí se desarrolla, sí madura, sí se trabaja, pero así como que es para que se engrose, la voz ya no cambia tanto. Se modifica un poco el timbre, la densidad y el volumen, pero igual estaría bueno ver esos ejercicios, a ver qué tal. Algo para calentar la voz, les digo, no quisiera meterme tanto en eso, pero lo que a veces hacemos antes de cantar, casi siempre lo hago al cantar, es hacer M's, pero yo he escuchado gente que hace mal las M's. Por eso les digo, no me arriesgo a ponerles un ejercicio que a lo mejor puede ser que sí lo hagan y lo entiendan perfecto, pero puede ser que a los 2, 3 días, chin, ya se bajó otra vez la voz. Gracias por compartirnos todo tu conocimiento y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí terminamos esta mini clase.